fue a verme y me dice, ¿cómo sigue? Y le digo, un día bueno y días malos, días que estoy mejor y días que empeoro. Pero bueno, dentro de todo, oraba y decía, Señor, concédeme la oportunidad. Tengo muchísimos años que no una predicación. Trataba de recordar hace cuántos años, y creo que son como más de 30 hija, cuando la última fue cuando la reunión que hubo de predicación del pastor, y de ahí no lo volví a hacer, la verdad. Pues meter, me acuerdo, invitado a esa iglesia, una reunión de pastores, y entonces nunca más lo volví a hacer, hermano, la verdad. Entonces, aparte porque ya no veo, y por eso me retiré de la iglesia de Gilgal, porque ya no veía, y entonces en mi corazón me tocaba ir a predicar allá arriba. Entonces llegó un momento en que estando en la predicación me puse muy mal, entonces mi corazón empezó a fallar, entonces me auxiliaron y el otro continuó y yo me fui a sentar y le decía, Señor, yo creo que ya es tiempo de que me retire, ¿no? Y cuando llegué a mi casa me dijo, oye, espérate, si no estás en un trabajo, o sea, si tú te dedicas a la enseñanza, no puedes retirarte, aquí no hay jubilación hasta que yo te recoja. Entonces fue impactante para mí. Entonces, bueno, Señor, pues me voy a dedicar aquí nada más en la colonia a seguir formando iglesias y todo. Y me dediqué a hacer eso, ¿no? Y nos regresamos a Jalapa y ya con mi esposa, que siempre ha sido mi compañera, por la gracia de Dios me ha apoyado y me ha ayudado y hemos formado algunas iglesias. Y entonces, y el día de hoy que me trajo hasta aquí, entonces oraba y le decía al Señor, no puedo hablarle al pastor y decirle, ya me volví a poner mal. Dije, Señor, yo confiaré. Y el pastor me dijo, no, pues dime, y si no, pues yo preparo algo y lo hago. Entonces le dije, no, yo sigo confiando en el Señor y que se haga la voluntad de mi Padre. Entonces les agradezco el día de hoy, primero a Dios, que me dio la oportunidad de estar aquí, a pesar que a veces se me corta la respiración. Pero vengo con gozo, hermano. O sea, me toca hablar sobre la familia. Y es un tema bastante extenso. Y entonces dije, bueno, voy a platicar con el pastor y le voy a decir, pues hablar sobre la familia, cómo llevar la palabra de Dios dentro del núcleo familiar, es demasiado extenso y implica diferentes factores, como primero la educación de los hijos, enseñarlos desde pequeños sobre la palabra de Dios. Y bueno, para entrar en contexto, todo el mundo conoce el versículo de Génesis, cuando Dios formó el mundo. Pero ahora, hermano, permíteme hacer una pequeña versión. Busquen primero en Génesis 2, del 7. Vamos a leer el 7 y luego nos pasamos hasta el 15. Mientras ustedes lo buscan, yo hago la oración. Génesis 2, 7 hasta el 15. Y del 15 terminamos hasta el 25. Y mientras ustedes buscan, yo hago una pequeña oración. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Padre. Primero, de estar vivo. Segundo, Señor, porque has permitido hasta el día de hoy, Señor, que yo siga aprendiendo a través de tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sé que no soy indigno, Padre Celestial, porque no soy un buen siervo, Padre Celestial. Fallo, Padre Celestial, y cuando fallo acudo ante ti, Padre, a pedirte perdón por mi falla, Señor. Pero estoy aquí, Señor, siempre en obediencia, Señor, haciendo tu voluntad, Padre, y no la mía, Señor. Por eso te agradezco infinitamente tu gran amor y tu misericordia, Señor, y la muerte que
a esa cruz, Señor, por el perdón de mis pecados, Señor. Así mismo ruego, Señor, por esta predicación, por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor, por los enfermos, Señor, por el mundo actual, por mi propia familia, por la familia de cada uno de mis hermanos presentes, Señor. Ayúdame, Padre Celestial, y ayúdame a mí mismo, Señor, a caminar conforme a tu bendita palabra. Todo esto que lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesús, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ya estamos en Génesis 7. Amén. ¿Sí? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, y seguimos en el 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y tomó lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Alguna vez se han preguntado, aquí en el 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban? ¿Se han hecho alguna vez la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué estaban desnudos? ¿Se la han hecho o no se la han hecho, hermano? Porque yo se me la hice un montón de veces. ¿Sí? ¿Qué estará Dios enseñándonos o tratando de decirnos? Desnudo. Bueno, nosotros fuimos criados por voluntad de carne, por voluntad de varón. Pero Adán y Eva fue criado a imagen de Dios. Varón y mujer perfecto. Con la única diferencia entre nosotros, que ellos eran perfectos, pero tenían el libre albedrío de decidir. Y nosotros nacemos con el pecado. Nosotros ya venimos con el pecado. Hay una diferencia entre eso. Entonces, la desnudez no es que íbamos a vivir en el cuarto de todos desnudos ahí, ¿verdad? No. Era la pureza de la comunicación que tenían con su Creador. Bueno, lo más interesante es que después de eso viene la desobediencia del hombre. Cuando digo viene la desobediencia del hombre, aquí se refiere a hombre y mujer, no se está refiriendo únicamente al varón en sí, pero trae un trasfondo que sí somos culpables. ¿Sí? Pero la serpiente en el 3, hermano, ahí viene la hermana. Me voy a esperar, hermano. No continúo, bueno. Pero la serpiente era astuta más que todo animal. ¿Sí pueden seguirme en el 3? Sí. Del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: porque Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto,
dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, porque no moriráis. A ver, porque ya no veo bien. De él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí donde dice a su marido, pues es una pequeña error de traducción, porque si leemos aquí el versículo anterior, todavía ellos no habían tenido una unión, no había conocido a Adán a su mujer, que significa tener una relación sexual. Y aquí dice, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú irás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo lo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Bueno, después del pecado, efectivamente, Adán conoció a su esposa como algo aparentemente tan simple, por el simple que nosotros tenemos el libre albedrío de decidir, algo tan simple nos llevó. Fíjate, estábamos en un huerto diferente al lugar que hoy en día actualmente estamos todos nosotros aquí. Era diferente, era especial ahí. ¿Cómo nos llevó toda esa pequeña desobediencia? Vamos a llamar así, pequeña desobediencia, que para ellos pudo haber dicho, no es nada malo. Desobedecer. Todo eso que aparentemente no iba a causar daño. Hoy en día estamos, ¿cómo estamos? A raíz de todo eso. Y cada uno de ustedes conoce la historia en general. Dios tuvo que morir, enviar a su hijo
a morir en la tierra para el perdón de nuestros pecados. Bueno, cerramos ahí. Entonces, como algo que aparentemente ellos lo consideraron como un pecado pequeño, ¿sí? No iba a tener muchas consecuencias, pero claro que trajo muchas consecuencias. A raíz de eso, toda la historia, que creo que algunos de ustedes ya han leído la Biblia completamente, las divisiones que existen, desde Caín, que mató a Abel, y luego se dividen en dos clanes diferentes, los que sí iban a caminar conforme a la palabra de Dios, iban a adorarlo, a honrarlo, y los que son descendientes de Caín, que definitivamente rompieron relaciones con Dios. Alguna vez yo me pregunté, estando leyendo la escritura en mi casa, dije, ¿cuál de esos dos clanes provengo yo? Y entonces en mi casa, mi esposa no sabía, inclusive yo era cristiano y leía la Biblia, ella le costaba dormir y yo me pasaba toda la noche leyendo la escritura y después me iba a trabajar, tratando de encontrar una respuesta a muchas de las cosas que no entendía. Entonces me preocupó mucho cuando dije, pues ¿de qué parte de qué clan soy? ¿Soy de los que sí van a adorar a Dios o soy de los que no quieren tener ninguna relación con Dios? Fue una de las cosas que más me impactó dentro de mi adolescencia. Entonces, a raíz de eso, empecé a buscar a Dios. Porque quería saber yo, en persona, a qué clan pertenecía. Si a los que no querían tener relación con Dios, o a los que sí querían tener relación con Dios, aunque fallaran de vez en cuando. Pero cumplir dentro de los términos de los mandamientos y no sentirse como Dios. O sea, no necesito a Dios, yo puedo hacerlo todo y confiar en mi propia fuerza. Dentro de toda la historia que cada uno de ustedes ya conocen, que la han leído, vienen diferentes clanes que existieron, pero no vamos a profundizar en eso. Voy a hablar referente a la familia que cada uno de nosotros tenemos. Yo con mi esposa tengo mi familia y ser honesto. Yo recuerdo que una ocasión mi esposa me dijo, oye, ¿por qué no instruyes a tus hijas en la palabra de Dios? Entonces le dije, a ver, ¿sabes por qué no la voy a instruir? Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Imagínate, cuando a mí me hablaron de la palabra de Dios, yo estaba como aquellos que estaban jugando fútbol, ahí en ese parque. Yo estaba pequeño y llegaron dos jóvenes, un hombre y una mujer, y me dijo, ¿conoces a Dios? Pues claro que sí, le dije. Y me empiezan a hacer una serie de preguntas y yo empiezo a contestar. ¿Sí? Y me dijo, pero realmente lo conoces, dime cómo es. Entonces en ese momento me quedé, que físicamente no lo he visto. Digo, ¿y tú lo has visto? Y me dice ella, sí, lo conozco como es. Entonces, ahí fue cuando aprendí yo a conocer la palabra de Dios. Me llamó la atención. Dije, ¿cómo tú la has visto y yo no la he visto? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, aprendí que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero tampoco sabía que mi madre oraba todos los días por mí. Entonces, fue algo que después descubrí. Entonces, para concluir y encerrarnos en cuanto a la familia, les platico parte de mi historia para que vean cómo Dios es tan grande, tan poderoso, ¿sí? Que tiene un camino preparado para cada uno de nosotros, pero también tiene un camino preparado para aquellos que son rebeldes y no desean tener ninguna relación con Dios. Es lo más grave. Por eso, ¿han escuchado ustedes en la Escritura que dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen? Entonces, tú puedes decir, bueno, alguien
dicen que no les interesa la palabra de Dios. Pero es más grave. ¿Sí? Estando Dios ahí enfrente de ellos, no son capaces de verlo. No son capaces de escucharlo. Entonces, eso es lo más grave, que no saben ni cómo van a terminar. Entonces, cuando aprendí y comprendí, dije, entonces, tengo que volverme yo discípulo de Dios para predicarme. Y también aprendí que hay gente que tú vas y le predicas y te dice un rotundo no. Entonces lo único que tienes que hacer, o lo que yo hacía anteriormente, no sé si está bien o está mal, pero yo me basaba en lo que dice la palabra, yo me sacudía el polvo y le decía, bueno, que Dios te bendiga, yo ya cumplí, ya me voy, ahora voy a orar por ti porque no tienes ni idea de lo que te espera. Y me daba la vuelta misma. Había ocasiones que sí me corrieron a piedra, pero me reía. Y me acordaba yo de Jonás. Porque había ocasiones en que Dios me mandaba y yo no quería ir. La verdad, no quería ir a predicar. Decía, no, señor, no voy a entender. Y después ya cuando estaba en mi casa orando y tomando café, me decía, ¿y acaso tú eres mejor que aquel? Entonces yo decía, no se puede contigo, Dios es muy duro. Así me decía, no se puede. O sea, yo queriendo salirme por la tangente y Dios me frenaba y me ponía enfrente. ¿Acaso eres mejor que aquel? Ve y regresa. Y yo batallaba, hermano. Pero mientras leía y estudiaba, recordaba parte de todo lo que Dios ha hecho conmigo. Y realmente es extraordinario. Me llevaría semanas para decir lo que Dios ha hecho conmigo, los milagros que ha hecho, que me ha sanado. Y recuerdo que algunas ocasiones le decía a mi esposa, porque la soberbia me llevó a ganar, y le decía a mi esposa, realmente porque yo soy muy bueno, lo he logrado. Y luego Dios siempre me puso y me bajó a nivel. Me dijo, no, yo te tenía que estar cuidando de día y de noche para que no te mataran. Así que deja tu orgullo a un lado, siéntate aquí, sé humilde y empieza a aprender. Ay, fue un golpe duro para mí eso. A mi orgullo fue un golpe duro. El día de hoy ya me río. Ya no me afecta. ¿Sí? Pero en ese tiempo que fui joven, fue durísimo para mí ese golpe. Me dijo, siéntate aquí y vas a aprender a caminar. Y por la gracia de Dios he aprendido y sigo aprendiendo y le doy gracias a Dios por eso. Pero bueno, vamos a hablar sobre la familia, como cristiano, como la que yo tengo, y para regresar, mi esposa no entendía, pero yo oraba y le decía, Señor, manda a la persona idónea para que le hable a mi hija y le predique la palabra, porque yo no hablaba. Haz de cuenta que, es más, esas esferas que están ahí, creo que me hacen más caso que mi hija. Entonces ponía yo los santos, entonces yo le preguntaba, decía, bueno, pues voy a tener que hacer oración. Pero tenía una fe que Dios iba a mandar a la persona idónea a predicar. Y mi esposa, obviamente, estaba sobre mí. Es que es tu culpa, que mira, que esto. Y yo decía, ay, no me paciencia. Y yo decía, pero es que no entienden, Dios actúa de mil maneras. Por ejemplo, para otro pudo haber sido de una manera, para otro de otra manera. Pero para mí mandó a dos personas que no conocía. ¿Sí? Y estaba yo un lado ahí de la calle, el campo estaba así, y yo estaba sentado ahí esperándome a que terminara ese partido para entrar nosotros. Y ahí nos predicaron en lugar. Entonces aprendí que Dios actúa de diferente manera, aunque no podamos entender y comprender. Pero Dios trabaja de manera diferente. Y nosotros pensamos y queremos que sea como nosotros deseamos. Y no es así. A mí, en lo personal, me costó muchísimo trabajo entender eso. Y le dije a mi esposa, no te preocupes, llegará el día en que mi hija Daniela le que predique la palabra y después se convertirá. Y pasaron muchísimos años y luego cuando yo estaba yo ahí, que íbamos a bautizar, me estaba yo acordando. Pero pasaron años. O sea,
de luchas que mi mujer me decía, es que es tu responsabilidad. Y es que, sí, yo sabía que era mi responsabilidad. ¿Sí? Pero es que como hay hijos duros, realmente duros, por más que le habla, te dice, no es no. Entonces, cuesta trabajo. Entonces, y hoy en día, pues ya me río, pero eso no quiere decir que no existan problemas, claro que tienen problemas, ¿sí? Y les digo, es que siguen siendo rebeldes, de nada sirve que te congregues si tu rebeldía no cesa. Pero si así vas a aprender a base de golpes, yo no puedo quitarte las piedras del camino. Golpeate 40, 50 veces hasta que Dios tenga misericordia de ti y te encamine. Pero oro por ella. Pero es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, que en verdad a veces somos obstinados, duros, y decimos esto, y eso hacemos. Entonces, recordando referente a la familia, voy a leer aquí, hermana. La familia. Todo cristiano y casado, como este siervo, tengo una familia y cada uno de ustedes tiene una familia. ¿Cuál es la visión de su familia? ¿Cómo le gustaría o desearía que fuera su familia cada uno de ustedes? Dígame a alguien, ¿cómo desearía que fuera su familia? Unida. Unida. ¿Cuál es la causa por la cual no son en la familia unidos? Voy a hablar a título personal. Como padre, a pesar de que mis hijas no obedecieron, mi obligación era de día y de noche estar sobre ellos. Mas no lo hice, se lo dejé a Dios. Después aprendí, sí, que Dios es poderoso, misericordioso, pero yo era culpable por no obedecer la palabra de Dios. Después lo aprendí. Entonces, cuando leímos aquí, los dos recordarán que sabían perfectamente lo que no debían hacer en el huerto del Edén, pero desobedecieron. Así somos nosotros. Entonces, el título personal, desobedecí. Y no enfoqué que la visión y la misión de mi familia era que mi obligación como varón de Dios es enseñar, instruir a los niños desde que son pequeños. Y si tú los instruyes desde que son pequeños, se podrán alejar un momento, pero regresarán al redil. Pero si los trata uno de enseñar cuando sean más grandes, qué trabajo cuesta, hermano. Entonces, mientras estaba estudiando, leía, ¿no? Y decía, no, pues a mí sí me faltó la visión y la misión. Entonces en ese momento reconocí y dije, Señor, y lo digo aquí delante de todos ustedes, perdóname porque pequé contra ti. ¿Por qué? Porque no llevé a mi familia sobre ese camino. Entonces reflexionaba y le decía, Señor, realmente a mis 70 años tengo que seguir aprendiendo. Qué triste, porque a título personal somos muy necios como cristianos. Habrá algunos que lo reconocerán, habrá otros que no lo reconocerán. Y en ocasiones le digo a mi esposa, a veces parecemos a los fariseos, que somos buenos y que estamos de este lado. Pero no podemos engañar a Dios. Dejemos de engañarnos y caminemos por este redil, que es lo más importante. Bueno, hermano, lo que debemos de hacer es restaurar su adoración en nuestra familia. ¿Cómo lo debemos hacer? A través de la palabra. Frecuentemente la gente, o frecuentemente nosotros, mejor dicho, tratamos de corregir los problemas de la familia por medio de cambios superficiales, pero no a través de la palabra. Entonces, cuando ya no da resultado, entonces recurrimos y buscamos a algo más. ¿Sí? Pero no nos enfocamos a las áreas más importantes.
Pero mientras no tratemos con la palabra de Dios, que verdaderamente es la que nos va a instruir, ¿sí? Entonces las heridas no podrán sanar, porque entonces estaremos haciendo lo que hacía el pueblo de Judá, que curaba las heridas del pueblo superficialmente y no verdaderamente a través de la palabra que le correspondía. Pero que muchos de los problemas familiares se pueden atribuir al abandono de la oración, porque no, en realidad, no nos gusta orar. O sea, puedo hablar de esto, pero no lo estoy diciendo por ustedes. A pesar que tengo bastantes años, estudiaba la palabra y oraba corto, y a veces me ponía a platicar con Dios, y de repente algún vecino me topaba y me decía, oye, ¿estás loco? ¿Por qué? ¿Estás hablando solo? Yo decía, no, no estoy hablando solo, estoy hablando con Dios. Obviamente él no era cristiano, no tenía hermana, ¿no? Y decía, pues sí, está loco, porque... Pero orar es hablar con Dios. Comunicarle, siento esto, siento esto otro, no entiendo esto, Señor. Ayúdame a comprender esto, ayúdame a caminar para que no me equivoque. Así hoy. No quiero equivocarme, ayúdame. Y entonces claro, y digo, Señor, si tú no me das la sabiduría, de veras que voy a fracasar, me voy a hundir día por día, voy a hacer las cosas cada día mal. Quiero apartarme de ese camino. Como no hay oración en la familia, esta práctica y los principales que la guían se pueden encontrar en Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos va a dar verdaderamente toda la sabiduría que necesitamos para instruir a nuestra familia. Mi familia no es perfecta, hermano, soy sincero, no soy perfecta. Hoy día le di gracias a Dios porque mi nieta Camila y mi otra nieta están en la iglesia, ya pueden regresar. Estuvimos orando mucho tiempo porque ahora sí, su esposo de mi hija no la dejaba ir a la iglesia. Y estuvimos orando mucho y hoy le doy gracias a Dios que están en una congregación, están sirviéndole y Camila ya está enfocada, porque era una de mis preocupaciones. Yo decía, Señor, no permita que me muera hasta que no regrese mi nieta al carril. ¿Sí? Entonces le doy gracias a Dios por eso. Pero no quiero, hermanos, que ustedes hagan lo mismo que hice yo. Aún hay tiempo, aún dentro de mi vejez, yo trato de hablar con mi nieta, trato de instruirla, trato de guiarla. No soy buen siervo de Dios, lo reconozco, y Dios sabe que siempre me ha gustado decir la verdad, no me ha gustado engañar a mis hermanos, porque yo no puedo engañar a Dios. Dios sabe realmente cómo soy. Y entonces mis hechos y mis acciones van a hablar por mí, son los que me van a juzgar. ¿Sí? Entonces, trato, hermano, de caminar conforme a la palabra de Dios. De repente me caigo, de repente me levanto y continúo, pero con fe. Sé perfectamente que llegará el día en que Dios me transformará completamente de acuerdo a mis obras. Yo le decía en ocasiones a mi esposa, yo no me puedo quejar de la vida, porque cuando Dios me dio la vida, ¿sí?, y me puso en este mundo, me dio todo lo que necesitaba para ser un buen siervo de Dios. Pero mis malas decisiones me llevan a cometer malas acciones y por lo tanto tendré consecuencias el resto de mi día hasta que Dios me llame. Esas consecuencias, Dios me perdona mis pecados, pero las malas acciones y las malas consecuencias las voy a arrastrar. Puede parecer como un árbol de Navidad que quedó con un montón de cosas. ¿Sí? Eso no quiere decir que me estén echando, pero yo no se me puedo olvidar de todas las cosas que hice en
perdonó mis pecados, ¿sí? Son como manchas en un reparto, pero se pueden evitar y se pueden corregir. No importa el tiempo, no puede decir, bueno, pues es que yo estoy viejo y ya no puedo cambiar. Como una ocasión me tocó una persona y me dijo, ¿ya para qué si ya estoy viejo? Ah, no importa. Lo importante es que tú reconozcas ante Dios que eres pecador. Y por la gracia son salvos. Y que Dios puede quitarte todo eso y vas a estar en su presencia. Pero si no lo haces, pues vas a estar en el infierno, no lo digo yo. Lo dice su palabra. Y tus acciones te van a condenar, porque ante Dios es tan bueno y tan santo que ni Él mismo te condena. Te condenan tus acciones, tu rechazo. A los suyos vino y a los suyos no lo recibió. ¿Sí? Entonces, procuren, hermano, es largo lo que escribí, miren. Son 1, 2, 3, 4 y medio hojas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Es posible a través de la oración, ¿sí? A la familia ha sido transformada de forma extraordinaria. Esto ocurre cuando el varón toma su Biblia para leerla con su familia y ocurrirá una transformación porque la palabra de Dios es poderosa. En Hechos 4:12, ¿alguien puede leer Hechos 4:12? Y el Salmo 19, ¿algunos han leído el Salmo 19? Porque algunos no lo habrán leído, pero otros sí. Hechos sobre Hechos 4:12 y Salmo 19. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el Salmo 19 es corto, no es muy largo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, del firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Todo, hermano. Por favor. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra, cual gigante para correr el camino de su extremo de los cielos en su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El perfecto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Le doy gracias a Dios porque estaba orando y decía, Señor, que no me venga la tos, que no me falte el aire. Y ya se me quitó. Gracias a Dios. Y estoy contento por eso. Entonces, cuando un varón decide tomar
por la gracia de Dios, la palabra de Dios y la lleva a su hogar y empieza a leerla y a caminar conforme a lo que fuimos destinados por Dios. Dentro de nuestra familia, que Dios nos dio, fue para instruirle en su palabra, caminar toda la familia en su palabra. Habrán contratiempos, habrán discusiones, habrán todos y cada uno de los problemas, pero con la palabra de Dios y con la fe puesta en Cristo como nuestro único Salvador, todos y cada uno de los obstáculos caerán, porque Dios, una vez que murió en esa cruz por el perdón de nuestros pecados, nada, ¿sí?, puede interferir en sus planes de Dios. Entonces, si cada uno de nosotros como varones lleva la palabra de Dios en su hogar, lleva a cabo esta obra, el resultado es una vida familiar transformada en el amor a Cristo y a la oración. Entonces, no vamos a tener ningún problema. Ahora, el otro problema que existe dentro de la vida de los cristianos, que siempre, bueno, en mi caso personal voy a hablar, no nos casamos con parejas que verdaderamente creen en Dios. Entonces ahí empieza otro conflicto. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar ese problema? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a enfrentar el problema? Obviamente mi esposo no cree. Por lo tanto empieza a haber un grave problema ahí. El yugo desigual. Entonces, me va a prohibir, no me va a dejar, tampoco me va a ayudar a corregir a la familia. Entonces, muchos dirán, bueno, es que no le corresponde a la mujer. Efectivamente no le corresponde a la mujer, le corresponde al varón. Pero cuando el varón no es un siervo de Dios o no es un creyente, le corresponde a la mujer tomar la iniciativa y enderezar el camino de su hogar. Porque a través de la palabra podrá Dios poner en el corazón del no creyente el creer y el venir a través de ver cómo la mujer lleva su hogar. Pero si tampoco estás en la disposición de transformar y llevar, pues ese hogar se va a volver un caos. ¿Es verdad? Así como el varón no toma la decisión, el hogar se vuelve un caos. Y luego decir, ay, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué? ¿Sabes por qué se lo digo? Porque yo dije, ay, Señor, he faltado, te he dicho, te juro que nunca golpeé a mi mamá como para que esté pagando yo por esto. ¿Sí? Pero entonces luego me tengo que crear mis palabras y me dice, pero acuérdate que hiciste esto y me fallaste en esto. Entonces me quedo como un perro apaleado. Y digo, ay, Dios mío, puras son tus palabras. Y luego vamos, me encuentro ahí. Y digo, ay, Dios, bueno, está bien, me después y más. Entonces me acuerdo, dejo y digo, en parte yo tengo la culpa, porque no llevé eso. Ahora, la mujer lleva parte de culpa. Cuando el varón, por circunstancias de la vida, ya sea porque toma, porque trabaja, por motivo que sea, te corresponde. ¿Por qué? Porque a través de la palabra, la he encontrado en el versículo, ahorita no me acuerdo, tu marido se va a convertir. Pero si tú también le echas leña al fuego, nunca eso se va a apagar, va a ser un fuego que va a arder de día y de noche. Entonces, alguien tiene que apacentar las ovejas. Entonces, cuando leía esto lloraba y me levantaba y luego mi esposa me decía, sí, seguramente cuando te toque vas a hacerlo bien. Y yo decía, Señor, ayúdame porque es dura la lucha. Pero mi esposa no sabía que yo estaba pasando por situaciones y que me reflejaba el no haber sido un buen varón de Dios y haber llevado al hogar. Es más, para ser franco y sincero, ni tan siquiera le pasé el evangelio. No se lo pasé.
Y es mi obligación pasárselo. No se lo pasé. En verdad. Aquí estoy, yo no puedo mentir. No me gusta, soy sincero. A lo mejor a alguna persona no le gusta mi forma de ser. Pero soy así. No le pasé el evangelio a mi esposo. Debo decir lo que decía yo. Porque nunca me preguntó, ¿qué haces toda la noche con la cafetera llena de café? Y tenía la Biblia, el cuaderno, y el diccionario acá, y me la pasaba toda la noche así. Y ya me son 5:30 de la mañana. Me meto a bañar. Me bañó. Salía rápido, encuentro el asiento a trabajar. Y así me iba. Pero no le pasaba el evangelio. Era egoísta. El conocimiento nada más lo quería para mí. Después Dios me sacudió, me arrastró, me revolcó para allá y para acá como trapeador. Y yo ahora vete para allá. No te creas ni te hice para que hicieras eso. Entonces tuve que aprender. Y el día de hoy, pues gracias Señor, porque a pesar de la edad, sigo aprendiendo. Y me voy a morir y no voy a dejar de aprender. Hasta el día que Dios me llame, ¿verdad? Porque ahí ya va a ser imposible. Ya pasaré a otro lugar y seguiré aprendiendo. Pero el día de hoy, digo, me reflejo y digo, ay Dios mío, todo lo que hice mal. Pero en verdad yo no le pasé el evangelio a mi esposa. El evangelio se lo pasó mi hija Eunice. Y a mí me correspondía en ese momento buscar una iglesia para llevarla. Porque yo ya no me congregaba, ¿verdad? Yo ya no me congregaba. No vamos a entrar en detalle, ¿por qué? Porque es algo parecido a lo que ha sucedido en algunas congregaciones, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Por ese motivo ya no me congregaba, pero seguía estudiando la palabra. ¿Sí? Y de vez en cuando, muy de vez en cuando le pasaba el evangelio a alguien. Hasta que después mi hija me llamó y me dijo, papá, no puedes llevar esa vida. Sí, habla con Dios y todo, pero no puedes ser egoísta. Entonces ya, porque me involucré y empecé. Lo único que sí, cuando me llamaron los ancianos de la iglesia, me dijeron, hermano, aquí tenemos un lugar para ti. Y dije, no quiero saber nada de eso. Prefiero ir a predicar el evangelio, que es para lo que Dios me mandó. Pero un cargo en la iglesia no quiero. No, la verdad no deseo eso. Y ya me fui a predicar el evangelio, entonces ya traje a mi esposa aquí. Pegada al lado y andaban por un lado, para otro y para allá, andaban por todos lados. En ocasiones a veces iba solo, en ocasiones me llevaba. Pero ya, gracias a Dios, caminamos así. Entonces, yo le digo con toda sinceridad, con toda verdad, si el varón o la mujer toma la decisión de empezar a partir de hoy, a caminar, no importa que mi hijo esté grande, que a lo mejor no quiera entender, que digan, yo la vida la veo desde este punto de vista. Hermana, fíjate lo que le voy a decir. Estaba joven, tenía como 15 años, creo. Y dije, yo soy capaz de hacer llorar una piedra. Fíjate. Porque me consideraba muy bueno, muy habilidoso, con mucha habilidad. Y Dios me frenó y me sacudió y me arrastró. Me dijo, recuerda, primero respiras por mí, segundo, si puedes ver es por mí, tercero, si puedes leer es por mí, y si puedes hacer lo que haces es por mí. No tuve que aprender, y no fue nada fácil, fue a base de golpes. Entonces, yo a César, veo a Daniel, veo a Daniel, y a mí me llena de gozo verlo. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir que no vaya a tener y presentar algunos problemas en la vida. Juana. Porque desgraciadamente aunque uno vaya caminando, Dios te tiene que pasar por esto porque te tiene que probar. A veces no nos gusta y digo, pues yo me quiero caminar por aquí. Pero Dios te dice, no vas a caminar por aquí. No entendemos. ¿Pero por qué voy a caminar por aquí si aquí hay brasas, y lumbres, y espinos y todo? Pero Dios te va a llevar por ahí. Y después vas a aprender por qué. Una de las cosas que yo le di gracias a Dios
que yo oraba por César. César ya había conseguido trabajo, o ya había metido los papeles, ya ni recuerdo bien. Pero yo decía, Señor, no lo pongas ahí, yo estuve ahí. Y él no es para que esté ahí. Entonces yo oraba y le pedía a Dios un trabajo y tenía una fe evidente y le decía a César, tú no vas a quedar ahí, vas a quedar acá. A lo mejor César llegó a pensar, pero yo estaba, mi fe era firme. Y yo sabía que Dios iba a conceder donde él debía estar. Voy a confesar esto, que no debo hacerlo. Yo oraba y sigo orando por Ana. Porque quiero que Dios la ponga en un lugar donde debe de estar. No porque yo quiera, sino cada uno de nosotros tiene una misión. Y debemos estar en el lugar que debemos de estar. Entonces, es lo más importante. ¿Sí? Oro por ellos, como oro por mi nieta, oro por mi vecino, oro por algunos otros, por mi sobrina, que acaban de convertirse, su cuñada, le ayudo, le pido a Dios, digo, Señor, estoy muy lejos, no la puedo ir a ayudar, a aconsejar, pero a través de la palabra, y yo hablé con mi hija Mauricio y le dije, hija, no es lo mismo hablar un hombre con una mujer, porque no va a abrirse completamente. Entonces le dije, hija, te encargo a Lenny, tu prima, habla con ella, yo la instruyo, le hablo, le digo, pero tiene muchas dudas, es nueva, entonces ayúdala. Me dijo, sí papá, lo voy a hacer. Entonces, pero sigo orando por ella. Entonces, oro por cada uno de nosotros. Entonces, lo más importante, hermanos, es de que cada uno de nosotros, sea varón o sea mujer, tome la decisión de salvar a su familia a través de la palabra. Cristo es el que salva, obviamente. Pero si tú no le instruyes en la palabra, tú eres culpable de esa perdición. Y Dios nos va a pedir cuenta. Yo voy a ser responsable por la vida de mi familia, de mi nieta, inclusive hasta la de mi vecino. Porque es mi responsabilidad. Pero hay un momento en que Dios te dice, ya, no le prediques. Yo me encargo de él y vete a otro lado. Tenemos que aprender hasta en eso. Ya hay que llega un momento en que Dios dice, deja. Entonces así, la escritura, como en Sodoma y Gomorra, no entendieron hasta que Dios les dio el castigo. Así sucede con algunas personas que uno le predica el evangelio. No quieren, entonces déjalo ya, hermano. Dios se va a encargar de ellos. Pero tampoco que tú cargas con toda la culpa de ellos. Ahora, enfocándonos en lo siguiente, porque ciertamente sí descuidamos de la oración con la familia por parte de aquellas a quienes se han puesto como cabeza de familia o no haberla formado desde que tenían edad para ello, han descuidado los mandamientos sobre ellos para que estuvieran sazonados con el conocimiento de la verdad de Dios, tal como lo revela la Escritura. Si no les enseñamos, ellos al final no son culpables. Los culpables somos nosotros por no haber enseñado las palabras desde pequeños. Asimismo, su propia misión de la oración y otros deberes en la familia, junto con él, con el ejemplo de su conversación disoluta, los ha endurecido, llevándolos a primer lugar a la vejez y después al desdén de toda piedad. O sea, si no los instruimos, van a ir al desorden, al desdén, no tendrán piedad, no tendrán respeto por nadie. Y era responsabilidad de nosotros y es responsabilidad de nosotros. Sabemos que el no hacerlo, eso no nos va a excusar delante de Dios.
ni la ceguera, ni la impiedad de nadie, para con toda seguridad caerán con dureza sobre aquellos que han sido por su propio proceder la ocasión de tropiezo. De hecho, estos mueren en sus pecados. Nosotros somos responsables de que mucha de la gente muere en su propio pecado, por no hacer para lo cual fuimos creados, para alabar, glorificar a Dios y predicar su palabra. Si no lo hacemos, hermano, yo les invito sinceramente, yo lo hice siendo joven, pero después dejé de hacerlo. Y hoy en día, por la gracia de Dios, me tiene aquí y le doy gracias a Dios por eso. Pero es sumamente importante, ¿verdad?, que verdaderamente su fe no decaiga, hermanos. Porque yo les aseguro, yo les puedo hacer una pregunta. ¿Está completamente aceptar lo que Dios le ponga a cada uno de nosotros, incluyendo a mí mismo? Porque es duro. Uno puede decir, ¿yo enfrento a la muerte? Sí. Toda mi vida desde que fui chamaco enfrenté a la muerte. Sí, me muero, está bien. Te mueres rápido, no pasa nada. Pero si Dios nos manda una enfermedad de la cual no nos podemos ni mover, estamos postrados en cama, nuestra mujer nos va a tener que bañar, limpiar, asear. Y si no está preparada, hay dos cosas que pueden suceder. Se da la media vuelta y te deja. Hay que se hagan cargo tu mamá y tu familiar. O se queda aquí al frente y toma la decisión. Tanto para el hombre como para la mujer. Cosa de la cual yo le decía hace poco, mira, es un gozo llegar lejos, sí, pero también es una tristeza. Porque entonces te empiezas a dar cuenta que tu fuerza, tus capacidades, tu vista ya no son lo mismo, ya no puedes hacer lo que hacías. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta que vas en decadencia. Ya sí vamos como las águilas, con el vuelo, y de repente van en decadencia cuando están bien que quieren estrellarnos. Entonces, hay que estar preparado a través de la palabra, hermano, y a través de que todos, unos van a morir antes, otros después, unos podemos morir de un infarto y no pasamos un sufrimiento. Pero si nos toca pasar un sufrimiento, hermano, deben de estar preparados para eso. Podemos quedarnos solos, podemos estar rodeados de la familia, de los hijos, pero estar completamente solos porque no contamos con la ayuda de nadie. Solamente contamos con la ayuda de Dios. Y para eso debemos estar preparados, y no lo estamos. Y se lo digo sinceramente, a mí me tocó atender a mi abuela y parte de la vida de mi mamá, y no es nada fácil. Si no estás preparado para lidiar con un enfermo que tienes que andarlo cargando, llevando, y ni bien llegas al baño y te dice, ya no quiero hacer, y lo llevas a la cama y te dice, ¡ay, tiempo otra vez! De verdad, hermano, si no están preparados, no tienen idea ni del terreno que van a pisar. Se lo digo sinceramente. A mí me puedo olvidar, yo puedo hacerlo, llevarlo, de hacerlo, no me va a faltar. Gracias a Dios ya no tengo nada de familia, más que mi esposa, pero me refiero a madre, padre y hermano, pues ya murieron. Pero sí me pongo a pensar, digo, Dios, algo te pido, déjame enterrar todo y después ya me quitan la vida. Entonces me hace recordar que así me decía mi madre, porque no quiero dejarte porque vas a sufrir, no tienes idea de lo que vas a enfrentar. Mejor te entierro y después que ya me quite la vida a mí. Yo decía, no seas egoísta. O sea, tú ya viviste la tuya, déjame vivir la mía. Pero sí es triste, hermano. Y lo más importante es que debemos de estar en la familia unidos. Y una familia que no está unida, pues no es grata a los ojos de Dios. ¿Verdad? Entonces ya no quiero decirles tantas cosas. Vamos a terminar así brevemente, hermano, porque los beneficios y la bendición de la oración son sumamente importantes en la familia,
evita muchos pecados y presenta verdades a la mente, brinda beneficios a Dios sobre el hogar. La devoción personal en el hogar es el único medio influyente para comunicarse con Dios y para comunicar, devocionar a los pequeños e instruirlos. Los niños son mayormente criaturas que imitan, ¿sí?, y copian lo que ven de los demás. Los niños van a imitarnos, y si nuestro camino es malo, o van a imitarlo más, hermano, y después no han culpando a Dios ni han culpando al chamuco. Entonces, le doy gracias a Dios porque la familia es extensa. Hay que hablar de los hijos que ya están grandes, el comportamiento hacia los padres, hacia la sociedad, va cambiando. Pero el tema de la familia es grande, es extenso, trae infinidades de problemas, pero también trae infinidades de soluciones para los hijos. Uno tiene que incluirlo, porque una cosa es en el hogar y otra cosa es en el trabajo. En el trabajo vas a tener mucha influencia. Y si tú no lo preparas para poder enfrentar esos problemas, lo va a envolver el mundo, se lo va a llevar el mundo. Entonces, hermanos, yo los invito a que influya en la palabra de Dios. Permítanme hacer una oración, a darle gracias a Dios. Espero que no los haya aburrido, espero que el Señor les dé entendimiento para comprender como me lo ha dado a mí. Entonces voy a hacer una oración. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias por cada uno de los presentes, Señor. Tú conoces cada uno de los problemas, incluyendo mis propios problemas, mis debilidades, mis conductas, mis acciones. Señor, concédele a cada uno de los presentes que te conozca y que su fe cada día sea más firme, Señor. Que aprendan a amarte y a glorificar tu santo nombre, Padre. Y ayúdame a seguir en tus caminos, Padre, a alabarte y aprender día con día, Señor, para servir a los demás. Tú me enviaste a este mundo, Señor, para servir, no para que me sirviera, Señor. Me costó trabajo aprenderlo, pero hoy me lleno de gozo a entender y comprender tu bendita palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado y gracias por la oportunidad que le das a cada uno de los presentes para escuchar tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, a hacer las cosas conforme a tu bendita palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.